Hola, hola familia saludable, bienvenidos a una cápsula más para el bienestar mental y emocional. Y hoy les estaré hablando acerca de cómo vivir el duelo desde la paz. Te invito a que te quedes hasta el final de este video porque vas a encontrar un contenido de altísimo valor. Si es la primera vez que estás entrando en mi canal, yo soy Nancy Molina y soy maestra de meditación y facilitadora del bienestar integral. Y este es mi canal de la Divina Salud. Estoy subiendo un video todos los jueves de cada semana con contenido referente al bienestar integral y salud mental, emocional, física y espiritual. Si te interesan estos temas, te invito a que tomes la acción justo ahora y suscríbete a mi canal. En la cajita de aquí abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas de ningún contenido que estaré subiendo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cómo vivir el duelo desde la paz. Pero antes de hablar cómo vivir el duelo, quiero hablarles de qué es el duelo. Y el duelo es el proceso de adaptación emocional que precede o que sigue de la pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, puede ser pérdidas materiales o pérdida humana. Puede ser que el cuerpo de un ser querido se haya muerto. Y hablo del cuerpo porque el alma como tal está viva, sigue viva en nuestros corazones. Es imposible que muera, pero el cuerpo sí. Entonces puede ser la muerte del cuerpo de un ser querido o la muerte del cuerpo de una mascota. O puede ser la pérdida de un gran amigo en el sentido de también de la muerte del cuerpo físico o que se alejó, se tuvo que ir a países muy lejanos y por un buen tiempo no vamos a poder tener contacto con él o con ella. Puede ser también la pérdida del desarraigo de tu país, de tus raíces, que tuviste que salir de este país a otro país por circunstancias extremas, por situaciones de crisis políticas, financieras de un país y que te vas a otro país para buscar una mejor calidad de vida. Y ahí también hay una pérdida porque estás desarraigándote de tus raíces. También puede ser la pérdida a través de la separación de un divorcio o la pérdida de un hijo en el sentido de que él se tiene que ir a otro país a estudiar o a realizar otra actividad y también ahí se da una especie de duelo porque tiene que haber un distanciamiento físico. Esos son los tipos de pérdidas que podemos estar teniendo y que nos causa un duelo. Ahora, hay 5 fases por las que pasamos cuando estamos en este proceso de duelo. Y la fase es 1, la negación, 2, la rabia, 3, la negociación, 4, la tristeza y 5, la aceptación y reorganización. Ahora, ¿cómo vemos cuando se muere un ser querido? Por ejemplo, vamos a hablar de la pérdida de la muerte del cuerpo de un ser querido, que es una de las pérdidas más fuertes. También están las pérdidas, por supuesto, financieras, de trabajo, de negocios, etc. Pero hablemos de la muerte de un ser querido. Entramos en la primera fase, que es la negación. Empezamos a experimentar como si estuviéramos anestesiados, como en el limbo, como que no podemos aceptar o creer que eso está sucediendo, entonces estamos en una negación. Es una sensación muy extraña, yo lo hablo desde mi propia experiencia que tuve el duelo de la pérdida física de mi madre en el 2012 y eso se experimenta de esa manera,
como un vacío, como algo que se está desmembrando de nuestra mente, de nuestra psique, de nuestras emociones, de muchísimas cosas están sucediendo en ese momento y se entra en un proceso, en una fase de negación. También entramos en el proceso de la emoción profunda de rabia, porque empezamos a experimentar esta rabia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejas sola? Y esto yo lo sé porque me sucedió con la muerte de mamá, que posteriormente sentí una rabia profunda, pero no era la parte consciente de hoy que está más madura, sino esa parte de esa niña que se quedó como en el aire. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y empieza a ver como este proceso de rabia que es completamente natural. Y la fase de la negociación es cuando tenemos un familiar querido que está en un proceso donde ya está dejando su cuerpo, pero pasa por un proceso de enfermedad y en el fondo sabemos que ya ese ser, esa alma está dejando su cuerpo, pero nos aferramos, nos apegamos y empezamos a negociar con la vida, a negociar con Dios para que no se vaya, empezamos como a retenerlo. De hecho, hay seres, hay almas que se quedan mucho rato como en esta parte del desprendimiento del cuerpo, incluso con poco de sufrimiento, porque los familiares están en esa fase de negociación y de negación y no le permite que su alma vuele. Entonces la propia familia retienen a esta alma. Y el alma también sabe que ya está dejando su cuerpo. Entonces es empezar a tener como esta intuición con mucha claridad y poder dejar ir, pero no entramos en ese proceso, digamos, consciente, sino que pasamos por esta fase de negociación. También pasamos por la fase de la tristeza profunda, que nos lleva a un estado profundo de depresión, donde no sentimos ese sentido de vida, como que algo nos falta, como que esta persona, este ser querido llenaba tanto nuestra vida que estamos en una profunda depresión. Luego viene la etapa de la aceptación y reorganización. Cuando ya hemos pasado por todo el proceso emocional y que ya hemos dejado ir, que pasa un tiempo, entonces ya empezamos a reorganizar nuestras vidas. Esto es más o menos lo que es el duelo y la fase. Ahora yo te voy a hablar un poco lo que sucede cuando nosotros no estamos conscientes, cuando nosotros no estamos establecidos en la paz. Cuando tenemos un duelo de la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o las finanzas, o salir del país forzosamente, entramos en un estado de muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes. Y se dice que el duelo es completamente natural. Ese proceso de adaptación emocional es completamente natural, pero esto no puede pasar más de 9 meses. Porque si pasa más de ese tiempo, lo que está sucediendo es que toda esa carga emocional, todo ese duelo, todo ese dolor emocional se va guardando en todo tu sistema nervioso, en todo tu cuerpo y va colapsando tu salud. Y también entras en ese estado de depresión que yo he visto personas que pasan años y años desde que el ser querido se ha ido y todavía andan con esa tristeza profunda, están como muertos en vida. Entonces lo natural es que se pueda vivir ese duelo y que no pase más allá de 9 meses. Si pasa más allá de eso, lo más seguro que te vas a enfermar, lo más seguro que estés ya muerto en vida o definitivamente decidas morirte porque no aguantas ese dolor, ese vacío. Y la manera realmente de honrar la memoria de un ser querido es siendo feliz. Eso es lo que tu ser querido querría que tú
hicieras, no que te sumieras en una profunda tristeza, porque la muerte es un proceso natural. Los ciclos es un proceso natural. Si en una relación hay un divorcio, se cumple un ciclo y eso es natural. Por lo tanto, desprendernos de esos tendría que ser un proceso muy suave. Pero cuando nosotros no estamos conscientes, no estamos establecidos en la paz, por supuesto este duelo puede ser tan doloroso y con tanto sufrimiento y no es necesario llegar a ese punto de dolor y de sufrimiento. Yo, yo soy facilitadora del método de Magnitos desintoxicación mental, que en 5 pasos se encuentra la causa oculta raíz del conflicto emocional, de vida o de salud. Y a mí me llegó a mi consulta una vez una persona, esto fue en Venezuela, y ella venía con una tristeza tan profunda, ya no sonreía, ya no vivía alegremente. Y ya eso le estaba carcomiendo su alma. Y me escuchó en una entrevista de radio y se acercó a mí para hacerse una terapia. Y creo que eran como 20 años, 15 o 20 años que se había muerto su mamá y ella todavía traía cargando toda esta carga emocional, todo este dolor y también tenía como muchas culpas porque en vida ella no tuvo la oportunidad de expresarle abiertamente a su madre el dolor que ella cargaba y el resentimiento que había tenido también, no se había podido desprender de eso. Y esa culpa la cargó por mucho tiempo. Cuando se hizo esta terapia, soltó esta gran carga tóxica emocional y estuvo en paz con ese evento del pasado de la muerte de su mamá. En ese tiempo, cuando su madre murió, ella no se dio el permiso de llorar profundamente, de sentir profundamente la tristeza y todas las emociones de una manera creativamente, no se dio ese permiso, sino que se tragó todas las emociones. Cuando eso sucedió, ella se liberó y fue maravilloso porque la alegría regresó a su vida y se transformó. Y a partir de ahí empezó a buscar herramientas que la llevaran a profundizar en su ser, herramientas que la llevaran a transformarse. Entonces, el duelo es natural, pero que no pase más de 9 meses. Y en ese proceso de adaptación emocional, pues puedes buscar ayuda profesional, ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de buscar herramientas que te lleven a profundizar. La meditación es una herramienta maravillosa para estar en tu centro, para encontrar la paz. Encontrar aquello que te apoye a liberar toda esa carga emocional. También existe un método que son los tanatólogos que ayudan de una manera muy creativa para liberarse de toda esta carga. Así que haz lo que tengas que hacer si te encuentras en un duelo a nivel de pérdida humana o material o de país que te has ido. Busca la ayuda profesional para que sea mucho más fácil para ti y para que liberes tu alma y liberes el alma de ese ser querido si es un duelo de pérdida física de un ser querido. Así es como vivimos el duelo cuando no estamos conscientes, cuando no estamos en un estado de paz y cuando creemos firmemente que la persona se ha muerto y realmente la persona no se ha muerto. Quien ha muerto es el cuerpo que ya está inerte, que ya no tiene vida. Pero si tú desarrollas la paz interior, te estableces en ese estado de paz, la verdad es que el duelo lo puedes vivir desde la dulzura, desde el amor incondicional, desde un aprendizaje, desde una conexión profunda. Y aquí es donde les voy a hablar cómo vivir el duelo desde la paz.
Y la forma que yo encontré y que es mi experiencia y que la he visto en varios amigos que practican meditación, que practican la meditación que yo practico y enseño, que es una meditación ancestral, la verdad que doy gracias a Dios de que yo practico esta meditación desde hace más de 20 años y mi paz interior es una roca, estoy establecida en esa paz. Y le doy gracias a Dios que estoy tan establecida en esa paz que cuando llegó este proceso de la muerte del cuerpo de mi madre, lo viví desde un estado de paz, desde un estado de gozo, un gozo interno. No gozo porque se haya ido, sino un gozo interno del reconocimiento de ese ser tan extraordinario, de ese ser tan maravilloso y tan grandioso como lo fue mi madre. ¿Hubo un poco de dolor? Sí, pero ese dolor lo viví desde esa paz. Por lo tanto, me permití experimentar todas las emociones. Por eso esa fase de la que estoy hablando, muchas de ellas yo las viví. Viví esa parte de la negación, pero no con una negación aferrada, sino que sabía que ella había dejado su cuerpo, pero ya estaba viva. Pero sí era como esa parte muy leve, pero muy consciente de qué pasó, qué sucedió. Entonces no estaba en sufrimiento para nada. Sí pasé por la fase de la rabia, porque recuerdo muchísimo que como a los 6 o 7 meses yo me fui para Argentina y de pronto yo estaba sola en un café y la memoria, se vino muchísimo recuerdo de la memoria de mi madre y de pronto me quedé en el aire y empecé a sentir unas emociones, me fui al baño, me miré al espejo y empecé a gritar profundamente y le dije, ¿por qué te fuiste? Y lloraba como una niña que estaba totalmente inconsolable. Y en ese momento me di cuenta que era la niña la que estaba llorando, no la adulta, porque la adulta estaba consciente del proceso de la muerte. Yo tengo una relación con la muerte completamente diferente a como la pude haber tenido hace 20 años. Hoy para mí la muerte es vida y yo la celebro maravillosamente. De hecho, yo experimenté que cuando mi mamá dejó su cuerpo, yo experimenté que más bien hubo una unión increíble porque a veces nos separaba de la parte emocional y esa parte física, porque pues yo tuve una experiencia bastante difícil y fuerte con mi madre en la relación con ella, de muchísima separación, de muchísimo dolor emocional y de pronto al ella dejar su cuerpo, yo me sentí tan unida, reconociendo su esencia, su ser en lo más profundo, todo el pasado, de todo el dolor emocional que hubo, de toda la separación, fue como que no sucedió. Fue como, wow, es una experiencia nueva de estar en una relación fresca con mi madre ahora que no está en su cuerpo físico. Recuerdo muchísimo que estaba en la iglesia y, y yo sentía como ese vacío, pero a la vez esa conexión muy fuerte y una un profundo honrar su memoria. Amo profundamente la memoria de ese ser, porque fue lo más grande que me ha sucedido en mi vida, aún con una experiencia bastante difícil de vida humana. Pero hoy tengo el reconocimiento pleno y claro de ese ser maravilloso, de esa luz, de esa fuerza, de ese amor. Entonces, el proceso mío de vivir el duelo de mi madre desde La Paz fue hermosísimo, muy hermoso. Hubo tristeza, sí, pero no al punto de llegar a un estado de depresión, para nada. Aceptación sí hubo, yo creo que del mismo momento hubo aceptación
Y sí hubo un proceso de reorganizar un poco como mi vida. En ese momento fue como muy claro. Yo estaba viviendo en México, primero había vivido 4 años, me regresé a Venezuela, luego me vine para México 2 años, que fue cuando mi mamá estaba dejando el cuerpo y yo sentí que tenía que ir para estar presente con ella. Y fue muy hermoso porque incluso la apoyé emocionalmente para que ella se desprendiera fácilmente, porque yo sé que cuando no contactamos con las emociones es muy difícil en el momento que te estás desprendiendo del cuerpo. Y la apoyé con unas sesiones que le hice para que ella se moviera fácilmente y estuvo en paz, y a las horas fue cuando ya ella dejó de respirar. Y fue muy hermoso porque fue como ayudarla a reconocer que todo estaba bien y que podía seguir la luz, el camino. Fue una cosa demasiado hermosa, la verdad, para mí, vivir el duelo, de ese proceso del duelo emocional. Eh, por eso yo amo, honro en mi vida es que yo haya encontrado la práctica de la meditación, porque esto fue lo que me fortaleció de estar en la paz. Yo recuerdo que de niña yo tenía un miedo terrible de que mi madre se muriera, porque no iba a poder soportar ese dolor. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento este pensamiento cuando éramos niños sobre la mamá o el papá, que lo es todo para uno. Y quería que yo me muriera primero, ¿no? Pero cuando viví la muerte de mi madre, desde el cuerpo de mi madre, desde un proceso o desde la paz, eso fue lo más delicioso. Si yo no hubiese estado en paz, seguro hubiese estado en un dolor profundo y hubiese pasado muchísimo tiempo, y a lo mejor hubiese estado en unos sentimientos de culpa, porque también se generan culpas cuando no has tenido una comunicación abierta con tu madre o con tu padre o con el ser querido que se haya ido, que no haya soltado todas estas cosas, todas estas cadenas que nos habían atado. Yo tuve la oportunidad también de soltar muchísimo dolor emocional y hablar con mi madre antes de que ella dejara su cuerpo. Por eso fue como muy liviano el proceso cuando eso sucedió. Entonces, ¿cómo vivir el duelo desde la paz? La forma de vivirlo es dejándote sentir todas las emociones. Pero lo que sí es importante es que no te quedes dando vuelta en una historia respecto a ese hecho. Por ejemplo, eh, no es tener como la historia o diálogo de porque se fue, yo no hice lo suficiente, no le dije lo que tenía que decirle, y entonces empieza a haber este diálogo en la mente. Esto no es funcional. Entonces lo que sirve y funciona para vivir este duelo desde la paz es sentir todas las emociones, el dolor, la tristeza, lo que sea, dejarlo fluir, porque además ese llanto está limpiando tu alma y también está limpiando, ayudando al alma de ese ser querido. Eso es una forma de cómo vivir el duelo de la paz. La otra forma es que en el proceso de adaptación emocional ante este duelo es que busques la ayuda profesional, bien sea un tanatólogo, bien sea un terapeuta que te ayude al manejo de las emociones. Y la otra es que aprendas a meditar. Para mí la meditación es la base de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas, tú conectas con tu ser, en ese espacio infinito donde no existe separación, donde no existe muerte, existe vida. Entonces, la meditación te conecta con esa fuente, con esa verdad, de tal manera que cuando tú empiezas a meditar, empiezas a cultivar ese estado de paz. Y si llegara a pasar esta experiencia en tu vida de una pérdida, de una separación, de divorcio, de una pérdida financiera, de una pérdida de irte del país, o
una pérdida, entre comillas, pérdida de la muerte del cuerpo de un ser querido. Cuando esto suceda, tú vas a estar establecida en la paz. Sí vas a vivir todo esto, pero lo vives desde una suavidad y lo vives desde un reconocimiento, desde un amor profundo, desde una honra profunda y de una conexión profunda. Entonces, esas son una de las formas de cómo vivir el duelo desde la paz. Si no estás conectado con tu ser infinito, con tu fuente suprema, como tú le quieras llamar, con Dios, pero sobre todo que realmente vivas esa paz, que estés establecido en la paz de Dios como una experiencia, no como un concepto meramente religioso, sino como realmente la experiencia, porque la experiencia es la que te va a llevar a ese sostenimiento. Yo recuerdo que cuando yo viví esa experiencia, cada uno de los hermanos viven esta experiencia diferente, muy diferente, porque cada uno de nosotros pues somos una parte también individual. Y yo recuerdo que para mí fue un momento sagrado, un momento muy, muy sagrado. Y yo veía todo lo que estaba sucediendo, pero también tenía la fortaleza, no estaba reprimiendo las emociones. En el momento no vino nada de emociones, solamente estar ahí presente, fortalecida en el espíritu y fortaleciendo a todo mi núcleo familiar. Como les decía, algunos lo vivían un poquito más intenso, con más dolor, unos con menos, etc. Y yo recuerdo que a mí la parte de emociones llegaron fue después que ya se enterró el cuerpo de mi madre, pero antes fue como muy de sostener, no estaba reprimiendo para nada. Y recuerdo que cuando salimos de la iglesia, yo me fui con una de mis hermanas que estaba con mucho más dolor emocional y me fui con ella porque era donde iba el ataúd de mi madre. Y íbamos, ella pues en su llanto, yo no estaba en llanto, yo solamente estaba como adentro de mí, conectado con mi madre. Y en ese momento me llegó como la cognición muy clara de que, el cuerpo, o sea que mi mamá no estaba en ese ataúd. Lo que estaba era el cuerpo, mi madre ya estaba volando, ya estaba libre completamente. Y eso fue, y me vino como una alegría muy interna en el corazón, porque además que cuando mi madre dejó el cuerpo y que le estaban retirando el cuerpo, yo sentí la fuerza de mi mamá, porque mi mamá sabía que de todos los hijos yo había estado desarrollando activamente la parte espiritual. Todos y cada uno lo han ido desarrollando, pero yo lo desarrollé de una manera muy activa, donde he estado enseñando por muchos años la meditación por el mundo. Entonces ella sabía, porque de hecho cuando yo me vine a México, ella me dijo que ya estaba en la cama porque se había partido el fémur y ya no podía caminar y le había dado como un ataque, y en ese momento le dije: mamá, tú todavía no te vas a ir, tú todavía tienes fuerza y tienes vida. Yo me tengo que ir. Y me dice: ¿por qué te vas? Le digo: es que tengo que irme a México, pero tranquila, que si tú vas a dejar este cuerpo, yo voy a estar muy presente contigo y yo voy a venir y te voy a ayudar para que pases la luz. Y ella se quedó así, y la verdad que fue una promesa, y ella me esperó hasta que yo llegué. Y por eso le digo que para mí fue hermosísimo todo el proceso de mi madre, y como que hubo muchísima fortaleza. Yo sentí que mi madre, porque como que el alma queda dando vueltas, yo la sentí porque yo tenía una percepción muy clara de todo, y la sentí, la ayudé y le decía: sigue la luz, sigue caminando. Entonces había esa fuerza del espíritu, y por eso en principio no hubo toda esta parte emocional y ni tanto dolor, sino sí la parte de como anestesiada, como si es verdad que se fue, que pasó. Y después sí vino todo
siguiente fase, pero de una manera muy rápida, así que el duelo yo lo viví en menos de 9 meses. Así que esto es lo que te puedo contar de cómo vivir el duelo desde la paz. Uno, sentir todas las emociones, no quedarte con la historia, ni con el sufrimiento, ni con la culpa. Dos, es importante buscar la ayuda profesional para que te permita hacerlo mucho más fácil. Y tres, buscar desarrollar tu parte espiritual, bien sea que la meditación sea para ti. La meditación es eh, es una herramienta de verdad muy preciada que te lleva realmente a conectar. Tú busca la meditación que te encaje para ti. La que yo practico y enseño es una meditación muy fácil para la vida moderna. Y cuatro, realmente honra la memoria de ese ser querido en todo momento y recuerda siempre, tu ser querido lo que quería o lo que quiere es que tú honres su memoria, tú siendo feliz, no sufriendo. Y esto es todo lo que quería compartirles. Espero que este tema haya sido de gran utilidad para ti y de que te liberes de cualquier carga emocional si has tenido duelo o si estás en duelo de cualquier de los tipos de duelo. Muévete de allí para que vivas en plenitud, en felicidad y en gozo. Y si te gustó este video, por favor, dale like, apóyame para que esto llegue a más personas, dándole like, haz tu comentario si has tenido alguna vez un duelo, cómo lo has vivido y si necesitas ayuda. Y el otro es que por favor comparta este video con todos tus amigos, porque no sabemos si hay alguien que necesita escuchar estas palabras. Así que compártalo por favor con todo lo que tú puedas. Y recuerda de, si no te has suscrito en mi canal, de suscribirte para que te lleguen todos mis contenidos. Y recuerda de seguirme en las redes sociales, búscame en Facebook, en Instagram como La Divina Salud. Y voy a estar hablando de la incertidumbre en estos tiempos y cómo sacar la fuerza para continuar. Así que los espero el próximo jueves. Chao, chao.